Siga por un momento allí, vamos a darle gracias a Dios. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por esta oportunidad que nos permites en esta mañana de poder estar reunidos en tu nombre, en tu casa. Oh Padre, te imploramos que sigas tomando el control de este servicio. Señor, que tu buena palabra en esta hora nos caiga en la buena tierra de nuestro corazón. Que todo se haga como dice la palabra, decentemente y en orden. Por eso hoy pedimos tu dirección, amado Espíritu Santo de Dios, y te rogamos que tú vayas delante, a la retaguardia, a un lado, encima, dentro de nosotros, en todo momento y en todo lugar. Te entregamos este tiempo y este espacio en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tenemos demasiadas ausencias, pero eso no nos va a impedir el seguir predicando el mensaje del evangelio, porque la misma palabra ya lo había dicho, que en estos tiempos, pues hermano, aún muchos serían encausados para otros propósitos, que otros, aún degustando el don divino y celestial, ya se apartarían o se irían. Oramos a Dios por aquellos que no están, oramos a Dios por aquellos que han perdido el rumbo, porque sabe, no es para criticarles, ni mucho menos, sino que un día también yo me encontré en esa condición y en esa situación del desviar mi camino de la senda de Jesús. Y sabe algo, amado, no hay, escuche esto, no hay una peor tragedia para el ser humano. Podemos enfrentar la muerte, podemos enfrentar diferentes cosas en la vida que podemos llamar dolor, tragedia, pero no hay una tragedia mayor que un ser humano en la tierra pueda pasar que el apartarse del camino de Dios. ¿Cuántos están aquí? Que nos guarde Dios a nosotros de como muchos han tomado el rumbo. La palabra misma nos enseña en estos tiempos cómo sería tan difícil, cómo sería la corriente del mundo, nadar en contra de ella. En estos tiempos la palabra misma lo dice, el amor de muchos. Dígalo fuerte, el amor de muchos. Y ya la gente dice, ay no, yo no quiero ir. Y ya la gente dice, no, pero ya no quiero buscar más de Dios. No, pero es que está muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque la misma palabra Mateo 24 dice, y la maldad se ha multiplicado. Así que mi hermano, yo no soy emocionalista, pero yo predico en el auditorio donde Dios quiera ponerme, en la calle, en la olla, aquí, con o sin público, mi hermano, con o sin personas, con 2, con 3, con 5, con 50, con 80 o con 100. Dios me llamó a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, a tiempo y fuera de tiempo. Así que no es hora de decir, ay, mira esto, mira. No, hermano, es hora de usted tomar más fuerza en el espíritu. Es hora de usted ir por el perdido, por aquel que ha desviado su camino. Es tiempo de volver a tocar la puerta, de predicar la palabra, de decirle a la gente, hey, sabe, la misma palabra es retadora y dice que en estos tiempos sería tan complicado, pero dice la escritura, si es posible, a algunos predíquele, a otros hable, y si es necesario, arrebátelos del fuego eterno o del fuego de condenación. Así que si usted conoce a alguien que se ha enfriado, que no quiere saber más de Dios, ¿cuál es la tarea suya y su labor? Arrebátelo, hermano. Dígale que está a su lado, arrebátelo del fuego eterno, del fuego de la condenación, amado. Pues escrito está en la palabra. ¿Cómo vamos a correr una vida espiritual y al final vamos a abortar? ¿Cómo una persona va a llevar en su vientre 8 meses, 7 meses y luego va a abortar? No es consecuente, hermano, porque esto es una carrera en contra del tiempo. La misma palabra dice que debemos correrla como buenos soldados del ejército de Dios. Yo quisiera preguntarles, ¿cuántos soldados hay aquí? Levante su mano. Amén. Así que son tiempos estos determinantes, tiempos de decisiones, tiempos muy complejos. Son tan complejos, son estos tiempos que hay una línea muy delgada entre un lado y entre el otro. ¿Qué hará la diferencia? Escucha esto: las decisiones.
Diga conmigo, lugar de decisiones. Hoy quiero predicarle de algo que hemos titulado lugar o sitio de decisiones. Que nos encontramos en él, claro, que qué es lo que va a marcar la diferencia, la decisión que usted y yo tomemos. La misma palabra nos enseña él ha puesto en usted el bien y el mal. Él ha puesto el camino de la vida y de la muerte. Y dice la palabra: escoge pues por qué camino debes o quieres transitar o caminar. Vaya conmigo a la palabra, el libro de Hebreos. Hoy voy a enseñarles, a recordarles un sitio determinante, importantísimo en la vida del creyente, en la vida de la persona que dice tener o que tiene temor de Dios, o que trata por lo menos de caminar en la senda de los justos. Porque dice en la escritura: por la senda correrán los justos y serán bienaventurados, serán bendecidos. Y es un lugar impactante, que lo vamos a ver en la palabra, y que hoy precisamente como pueblo de Dios, como iglesia, como la iglesia de Cristo en la tierra, estamos en ese lugar. Y vamos a mirar qué es lo que usted tiene que hacer en este tiempo, mi hermano. Vaya antes a la escritura, libro de Hebreos, para entrar en contexto, en su capítulo número 4. Vamos a leer el verso número 1, mi hermano. Hebreos capítulo 4, verso 1. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: temamos pues. ¿Qué es lo primero que dice la palabra hoy? El temor. Temamos pues. ¿Por qué la gente se va y se aparta? Porque no hay temor de Dios. Pero cuando el temor de Dios está, no importa lo que pase, lo que diga, lo que vea, lo que suceda o acontezca, como dice la Sagrada Escritura: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Y por cierto, es su Salvador. ¿A cuántos ha salvado? Dale una ofrenda de palmas al que vive fuerte en esta mañana. Aleluya, vamos. Así que la palabra es relevante hoy. Lo primero que nos encontramos en ella es temamos. La palabra temor. Una de las cosas que en la escritura está, o de los 7 espíritus de Dios que hay, uno de ellos es el temor al Señor. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo, escuche esto, aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Cuántos creen que Cristo vuelve por segunda vez? Eso es un hecho, mi hermano. Cosa que no se toca en muchas iglesias, tema que dejaron de predicar en muchos púlpitos, amado. Pero yo tengo que volver a repetirlo, a decirlo, a recalcarlo, hermano, que en la palabra está escrita que así como Cristo vino a la tierra y murió y se levantó al tercer día, pero luego, como dice la escritura, los discípulos lo vieron ir. Él prometió en la palabra: así como ustedes me ven ir, así yo volveré por segunda vez. Dígale que está a su lado: Cristo vuelve. Dígale que está al otro, pero con más fuerza: Cristo vuelve pronto. Y diga conmigo fuerte: Maranata, que significa Cristo viene pronto. Si la gente supiera y entendiera el efecto, si la gente entendiera la incidencia que tiene este evento, amado, nunca se apartaría, nunca sus ojos volverían atrás, nunca la persona volvería al fango, nunca volveríamos, como dice la palabra, como el perro al vómito. Si tuviéramos presente, ¿sabe? En la vigilia la pastora decía algo y es tremendo. La gente ya se le ha olvidado, la gente ya no lo recuerda bien, la gente no lo quiere saber, no lo quiere escuchar, que Cristo vuelve por segunda. Y si usted sabe que alguien vuelve por algo que le pertenece, ¿qué hace usted? Prepararse, mi hermano. Y yo quiero preguntarle en esta mañana: ¿qué tan preparado está usted? Y yo me pregunto también: ¿qué tan preparado estoy yo? Pero lo único que sé es que hay algo notorio que la palabra nos enseña y nos dice, y que por cierto es un acto, es un hecho que está por darse. Porque las señales ya están. Porque los rumores de guerra, porque el odio en contra del pueblo de Dios, porque
aún la tierra gime, los volcanes erupcionan, la tierra tiembla de un lado hacia otro, el mar se sale de su cauce, las aguas están matando personas. ¿Sabe usted que ahora mismo han muerto más de 600 personas por la causa del agua del invierno a ver, no me acuerdo bien dónde es pero es en Asia, gracias, en Asia. ¿Y sabe todo por qué? Porque, hermano, el mundo está convulsionado, el mundo está hablando. No solamente la persona que predica, no, la tierra también está anunciando que Cristo vuelve pronto. Nunca se le olvide, mi hermano. Y entonces, a la hora de usted retroceder, de tomar lo malo, de tomar el pecado, si usted tiene en cuenta que Cristo vuelve, ¿usted qué va a hacer? Va a mantenerse firme. Así que la misma escritura dice: temamos pues, nótese esto, amado, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, escuche esto, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Qué tragedia tan tremenda es cuando una persona, déjemelo ahí, gracias, camina a la iglesia, se congrega por años, pero al final todo lo deja tirado, todo lo abandona, se hace a un lado. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la mirada está puesta en el hombre. Haz que el pastor falló, haz que el pastor la decisión que tomó, ay no, el pastor se está desviando, no, es que los líderes se están descarriando. Amado, la misma palabra nos dice que hay que tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Y sabe por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así que hoy voy a entrar en materia y voy a predicar ahora mismo de un lugar de decisiones, en el cual ahora mismo, como iglesia, como pueblo de Dios, como la iglesia de Cristo en la tierra está. Y voy a empezar entonces con Josué capítulo número 1, el lugar de decisiones. Y vamos a leer la palabra, capítulo 1, verso número 2 de Josué. El lugar que le quiero hablar hoy es el paso por el Jordán. ¿Qué es el Jordán? Pues si usted entra geográficamente, el Jordán, sabe, tiene su desembocadura en el Mar Muerto. Y es un río que, si usted nota en la escritura, en la palabra, es más, no, ¿sabe qué? Vamos a una cita antes de esta, para que usted pueda comprender desde mucho atrás, para que pueda, en el libro de Génesis, capítulo 13, verso 10, cómo Dios empieza un lugar de decisión, cómo Dios comienza a obrar y a ejecutar ese momento o ese nombre llamado el Jordán. Diga conmigo: lugar de decisiones. Y ahorita lo vamos a mirar a través del pasear en la escritura, la importancia que él tiene en la vida. Les decía que es un río que viene desde que Dios creó la tierra, creó esto, pero lo creó con un propósito específico y un propósito tremendo. Es más, Génesis dice que la primera incidencia que el río Jordán tuvo en la vida de un ser humano se empezó a ejecutar en el 13. Y dice la palabra: y alzó Lot sus ojos. ¿Quién, hermano? Lot. Ya usted sabe quién es Lot. Pero dice: y vio toda la llanura del ¿qué? Del Jordán. Es decir, que el río Jordán atravesaba campamentos completos, atravesaba por el desierto, entraba por la ciudad, iba por las aldeas, subía, descendía, volteaba hacia un lado, hacia el otro. Es decir, era algo importante para Dios. Tanto era así que para Lot fue muy importante, porque la misma palabra dice: y él vio toda la llanura del Jordán. Y nótese lo que el Jordán hace, que toda ella era de riego. Y nótese la incidencia que tiene, que era, o a qué lo asemejaba Lot, que era un riego como el huerto de ¿quién? Del Señor. Es decir, el huerto de Gan Edén. Desde el principio,
desde el principio, amado. Por eso allí la incidencia y la importancia. Y quiero decirle, hoy estamos en ese pasaje del Jordán. La decisión que usted hoy tome, hermano, va a trascender para una vida eterna. Lo que usted piensa, lo que usted decide, lo que usted elige, hermano, o nos llevará o nos conducirá al abismo, o nos conducirá a la eternidad, o nos llevará a la oscuridad, o nos llevará a la luz admirable, o nos llevará a la perdición, o nos llevará a una salvación grande. Diga conmigo, decisiones. Amén. Pues nótese que la primera decisión sobre el Jordán la tomó un hombre llamado Lot. Y él se dejó llevar por la vista, porque dice, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar. Escuche esto, antes que el Señor ¿qué? Destruyese a Sodoma y a Gomorra. Es decir, que el Jordán le sirvió a Lot, ¿para qué? Para tomar una decisión. Estaba allí con su compañero, y el compañero le dijo: ¿sabe qué? Nuestras riquezas es mucha, la bendición que Dios nos ha dado es abundante, ya no podemos estar juntos, hermano. Y ellos se vieron enfrentados a tomar una decisión. Así que su compañero le dijo, no fue ventajoso, le dijo: ya mire usted para dónde quiere ir, ¿quiere a la derecha o quiere a la izquierda? Así como Dios nos dice, porque Dios no obliga a nadie. Dios dice, Él nos presenta los dos caminos y nos dice: ¿quiere caminar por este lado o quiere caminar por este otro? ¿O quieres caminar por mi voluntad o lejos de mi voluntad? Y pues por lo que siguió Lot fue el Jordán. ¿Qué quiere decir entonces? Que es un lugar determinante para elegir, que es un lugar determinante para ir en la dirección que usted quiera. Diga conmigo, Dios no obliga a nadie. Así que lo primero que vemos aquí en Lot es que él toma una decisión, porque ve una similitud que Dios había enseñado en la palabra. Ahora, como quería entrarles en contexto desde el principio, vaya a Josué, mi hermano, y les voy a enseñar a cuatro principios para tomar una decisión, o qué es lo que pasa cuando estás en el Jordán. Amén. Ahora nos encontramos a alguien llamado Josué, que está en su capítulo número 1, verso número 2. Aunque ese 4:1 también está bueno, pero déjenmelo ahí, por favor. Y miren lo que dice la escritura: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Diga conmigo, no, dígale que está a su lado, levántese. Y nótese la palabra, Moisés había muerto. Ahora dice la escritura que el Señor le ordena a este varón: ahora pues, levántate y escuche esta palabra, y pasa ¿qué? Jordán. Usted tiene que dejar atrás todo aquello, todo pensamiento muerto, todo aquello que ha claudicado, todo aquello que está atrás. Usted tiene que morir, amado. Escuche, si usted quiere una salvación para el reino de los cielos, para una vida eterna, nosotros tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos hacer. Debemos morir para que entonces lo natural perezca y entonces lo sobrenatural tenga una incidencia mayor en mi vida. Pero si ¿sabe por qué la gente no quiere seguir? Porque no quieren morir, porque no quieren entregar sus pasiones, sus deleites, porque quieren seguir viviendo en lo natural. Pero la misma palabra dice: el Jordán nos sirve para tomar una elección, para dejar atrás lo que no sirve, para dejar atrás lo que ya está muerto. ¿Y sabe por qué? Porque hay muchos seres humanos hoy en día que todavía llevan atrás el peso de lo muerto, que no quieren soltar. Entonces la palabra dice: aquí hay una sucesión, aquí hay un direccionamiento, aquí hay un llamado. Alguien murió, pero Dios se suscitó de otro siervo de él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que en el reino de Dios no hay nadie indispensable. El único indispensable es ¿quién? Dios, hermano. Así que si murió uno, Dios designó a otro. ¿Pero dónde lo designó? ¿O a dónde lo direccionó?
al Jordán. Es decir, usted tiene que ir a tomar la decisión. Dios nos va a colocar en ese Jordán. Puede que tú estés ahora diciendo, ¿será que hago esto o lo otro? Puede que tú estés diciendo, ¿será que me voy a este lado o al otro, hermano? Pero sabe, Dios nos tiene, y dice la Escritura, entonces levántate, pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo ¿qué? Les doy a los hijos de Israel. Verso número 2. Por eso digo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho, escuche esta palabra, a quien murió. Moisés, que representa en este pasaje de la Escritura el pasado, ese que muchas veces no nos deja seguir, ese que muchas veces está ahí todavía, esas heridas, esas cosas, esos recuerdos de la infancia, de niño, de la adolescencia, esos traumas que no nos han permitido, amado. Eso es lo que en este pasaje representa, porque ya no estaba. Así que Dios le cambia el chip, lo cambia de esencia, lo cambia de panorama y le dice, tú tienes que ir al Jordán. Y dice la Escritura, y yo te lo entregaré, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Pregunta, ¿qué hizo entonces Josué? ¿Fue o no fue? Diga conmigo, fue. Y yo quiero que todos me miren. ¿Hace cuánto que Dios nos está diciendo que dejemos atrás al Moisés y que sigamos adelante y que vamos hacia el Jordán y que tomemos la decisión, la elección? Sabe, este otro varón, el que vimos en la primera parte, él tomó eso como una evidencia, pero sabe una cosa, por dejarse llevar por sus impulsos y sus deseos, terminó en una tierra llamada Sodoma y Gomorra. Es decir, que terminó en donde, en la perdición. Pero la misma palabra dice que el Señor nos encamina y dice, yo os he entregado, y todo lo que su pie pise, la planta de vuestro pie. Número 4. ¿Me escuchan bien atrás? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río ¿qué? Éufrates. Es decir, que la promesa de Dios estaba en la vida de Josué. ¿Y qué hizo él? Él aceptó. Él dijo, está bien, estoy dispuesto a dejar atrás lo que tiene que quedar atrás. Estoy dispuesto a seguir hacia adelante, porque la palabra y la promesa de Dios son inescrutables. Porque Dios, como dice en números 23, 19, Dios no es hombre para mentir, y no es hijo de hombre para. Y hermano, ¿sabe una cosa? Si Dios dijo que nos iba a llevar, que nos iba a bendecir, y que todo lo que pisara la planta de vuestro pie sería bendecido, Él lo cumplirá conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Si le va a aplaudir, hágalo fuerte. Aleluya. Pero tuvo que estar en el Jordán, tuvo que estar en el lugar de decisiones. Y a veces, si una cualidad tiene el Jordán, ¿sabe cuál es? Que entre el mes de abril y junio se desbordaba. ¿Cuántos están aquí? Es decir, no se podía pasar, ojo con lo que le voy a decir, y eso es comprobado, no se podía pasar ni a pie, bueno, no se podía pasar ni a nado, mucho menos. ¿Por qué? Porque el Jordán solía ¿qué? Desbordarse. Pero ahí es donde está la clave. Cuando todo parece y suele desbordarse, es donde Dios necesita que usted entre y tome la decisión. Cuando usted crea que su cauce se está saliendo, que su familia se está perdiendo, que usted ya está perdiendo intimidad con Dios, que ya no es las cosas como antes, amado, que se están desbordando, que se está llevando, que el Jordán se lo está llevando, amado, es donde usted debe introducirse, porque la palabra nos enseña y nos dice que todo lo que pise la planta de vuestro pie será bendecido por Dios. El tema cuál es, que lo dudamos. El tema cuál es, que no estamos nadando, que no estamos haciendo el intento. Pero Josué, si usted va al capítulo 3, él acciona y él dice, listo Dios, tú quieres que yo tome una decisión, está bien. ¿Sabe por qué? Porque él tenía atrás, a ver cómo se le dice a eso, la reseña. Tenía el historial de un hombre grande en las manos de Dios llamado Moisés. Y él decía, ¿será que algún día yo podré hacer lo que él hizo? ¿Será que yo podré en alguna manera igualar a las cosas o las proezas que él ha hecho? Pero sabe una cosa, Dios lo llevó al Jordán para que pudiese tomar una decisión correcta. Y si usted nota,
capítulo 3, más adelante, verso 16. Él acciona, hermano. Y viene lo que dice la Sagrada Escritura. Las aguas que venían de arriba, ¿qué pasó? Se detuvieron. Pregunta, ¿por qué? Porque Josué creyó. ¿Cuántos de ustedes creen en esta mañana? Y cuando esa fe se activa, y cuando él cree, cuando usted cree, hermano, sabe, viene ese efecto. Las cosas que vienen, ¿qué pasa? O Dios, ¿qué hace? Se detienen. Pastor, pero yo no puedo con el impulso, pero yo no puedo porque siento que todo el mundo se viene encima de mí, porque yo creo que todos me están atacando a mí. Hermano, en ese Jordán y en ese lugar, el Dios de los cielos, si tú crees, va a detener a tus enemigos, a los que hablan, va a detener al mismo enemigo, al diablo, porque la palabra lo dice. Y si lo dice la palabra, ¿qué pasa? Dios lo cumple. Así que nótese, ahí estaba Josué y él dijo: listo, esto tiene mucho cauce, no sé cómo vamos a pasar, no entiendo, pero si Dios me trajo a tomar la decisión a este Jordán, yo le voy a creer. Y ese es el tema, mi hermano. Y yo le voy a decir algo en el nombre de Jesús: tú no vas a ver la gloria de Dios si primero no crees. Porque la mayoría de gente primero tiene que ver para creer. Ah, no, yo sigo a Cristo, pero si sana a fulano de tal que no tiene vista, pero si levanta a aquel que está muriendo en la clínica y que está agonizando, ahí sí yo me comprometo con Dios, ahí sí yo creo. Error, amado. Porque con Dios primero se necesita creer. Y cuando nosotros creemos, ¿qué pasa? Vemos. Todo es posible. Así que nótese, Josué tomó la mejor elección, y lo que Dios respaldó hizo, ¿sabe qué fue? Algo imposible. ¿Y qué fue? Que las aguas que venían de arriba, que alimentaban el cauce del Jordán, de ese lugar de decisiones, ¿qué pasó? Se detuvieron. Amén. Se detuvieron como en un montón. ¿Y se detuvieron dónde? Lejos. Ah, eso es lindo cuando uno cree. ¿Sabe qué hace el enemigo? Le toca a uno mirarlo ¿desde dónde? Desde lejos. Él dice: ah, no, con este no puedo. No, yo no puedo acercarme a este. ¿Por qué? Porque usted está creyendo, porque usted está tomando la mejor decisión, la mejor elección para Dios. Y nótese esto, desde la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Áraba, al mar salado. Escuche, todas esas aguas que alimentaban ese cauce, todo que venía desde un lugar, desde el otro, desde una dirección. Miren la sobrenaturalidad de Dios. Nótese lo que dice la palabra: todas esas aguas se acabaron. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos creen que el sufrimiento, todas las cosas negativas en nuestra vida, todo lo que usted no entiende, algún día se tendrá que acabar? Amén. Pastor, pero yo llevo 7 años y medio en una prueba económica y no veo nada. Recibo mi salario y se va como en saco roto. Pareciera que entonces la ruina me siga. Hermano, yo quiero decirle: Dios te lleva a ese Jordán para que tú decidas, para que tú elijas, y Él se va a encargar de que todas esas corrientes que van en tu contra, que te están inundando, que te están llenando la mente, los pensamientos de que no puedes, de que no eres capaz, algún día se van a detener y se van a acabar. ¿Cuántos lo creen? Cuando yo leía este pasaje y Dios me empezaba a hablarme de eso, yo decía: uy, se me ponía la piel como de gallina, como dicen por ahí, ¿cierto? Yo decía: uy, yo no había entendido este pasaje de esta manera. Claro, porque el Jordán es un lugar de decisión. Porque el Jordán representa la vida. Él sabe, el agua no se detiene, la vida tampoco, el tiempo tampoco, continúa, sigue, hermano. Pero la importancia aquí es: si tú escuchas esta palabra, tú te vas a quedar mirando pasando el agua. Tú te vas a quedar mirando, o vas a entrar a tomar una decisión que cambie radicalmente su vida. Pero si no tomamos decisiones radicales, no habrá un cambio, un milagro radical. ¿Qué quiero decir? Que a veces cambiamos solo lo por encima, solo lo que está ahí arribitica, solo lo más fácil. No, hermano, Dios en este tiempo nos está pidiendo desde el fondo. Y dice la palabra
que entonces Josué empezó a ver la gloria, y de repente ese caudal del Jordán empezó a aquietarse, y de repente ya no pasaban aguas, porque Dios, hermano, descendió allí con poder. Y escuche esta palabra, dice: y fueron, ¿qué? Divididas. ¿Y qué pasó? El pueblo, diga conmigo, pasó. Diga más fuerte, pasó. ¿En dirección de qué? De la tierra prometida. Dios les había prometido una tierra, pero esa tierra estaba al otro lado. ¿Y sabe por qué, por qué el Jordán se detuvo? Primero, por la elección de Josué, y segundo, porque él supo muy bien lo que estaba haciendo y atendió a la voz de Dios. Dice la palabra que los primeros que iban para pasar el río Jordán eran los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Y mujeres de Dios. Y que cuando ellos, hermano, con sus tobillos pisaron el agua de ese río, dice la palabra que cuando pisaron las aguas se detuvieron. ¿Qué quiere decir eso? Que es como rey y sacerdote. También cuando hablo de esa manera es género femenino también. Usted se para y cree: el Dios de los cielos hará que este efecto pase en su vida. Lo habíamos leído literal: ay, sí, Dios detuvo. No, hermano, esto también aplica en el mundo espiritual. Pero tienes que tener determinación, pero tienes que tener decisión firme. Amén. Así que notes, el primero o el segundo efecto que pasó en el Jordán, ¿cuál fue? Que Dios los pasó a lo prometido. Yo no sé qué le ha prometido Dios a usted, pero si usted toma esta misma actitud, Dios también lo hará con usted. Vuelvo y repito, Dios también lo hará con usted. Amén. Número 2, voy corriendo. Vamos a mirar otro evento que pasó en el Jordán y que requiere de otra actitud, que requiere de otro mecanismo para que usted pueda ver la bendición de Dios. Vamos a encontrarlo en Segunda de Reyes, capítulo 5. Regáleme el 12, yo miro algo, por favor, que solo me subí con las citas anotadas y ya. Segunda de Reyes, capítulo 5, 12. Yo miro algo que dice. Y escuche esta palabra. Estaba allí entonces tremendo ciudadano, una persona llamada Naamán. Diga conmigo, Naamán. Es decir, que era letrado, que tenía porte, que era gobernador, que tenía un alto, o que era tenido por alta estima del pueblo. Y entonces la palabra dice que él estaba diciéndole al profeta, porque el profeta le dijo: hey, vaya al río, ¿qué? Jordán. ¿Para hacer qué? Sano, para ser limpio. Es decir, que también se tornó en un lugar para Naamán de qué? De decisión. ¿Cuántos están aquí? Entonces dice: Abana y Farfán, ríos de Damasco, no son mejores que todas estas aguas de Israel. ¿Qué fue lo que Naamán hizo? Menospreciar el cauce del río Jordán. Es decir, menospreciar el proceso que Dios quería hacer en su vida. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue, ¿qué? Enojado. Y eso nos pasa a veces, que Dios nos coloca en el Jordán para tomar una decisión. Tú quieres cambiar, tú quieres crecer, tú quieres ser limpio, tú quieres quitarte la lepra, el odio, el rencor, todo aquello que no te está dejando. Y Dios nos envía a ese lugar de decisiones. Pero nosotros como seres humanos decimos: ay no, Dios, yo no me quiero zambullir ahí. Ay no, yo no quiero entrar en ese proceso. Verso siguiente. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta que representa a Dios te mandara alguna cosa, no lo harías. Cuánto más diciéndote: lávate y qué, y serás limpio. Si aquí hay alguna inmundicia en nosotros, si aquí hay algo mugroso en nosotros, yo me incluyo, soy el primero, vayamos al Jordán. ¿Y qué hay que hacer? Tome la decisión y zambúllase y dígale: Padre, no quiero volver a practicar esto y lo otro. No quiero volver a hacer como en este tiempo hasta aquí he hecho. No quiero moverme en la maldad. No quiero moverme en todas estas cosas que van en tu contra. Pues nótese en el capítulo número
14 dice: Él entonces descendió, diga conmigo, a regañadientes. Porque hay gente que hace el proceso a regañadientes. Hay gente que hace el proceso, pues a la final voy a hacerle caso, pues pero yo no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer. No, hermano, la misma palabra nos dice: todo lo que hagamos, hagámoslo como para Dios. Pero a veces nosotros no queremos. Y nótese que este tampoco quería Naamán, pero dice la palabra que al final se zambulló 7 veces. ¿En dónde? Dígalo fuerte, ¿en dónde? En el lugar de la decisión. O sea que cuando usted va ahí y se entrega a Dios, lo que Dios hace es que limpiar, ejecutar su voluntad, quitar nuestra lepra. Amén. Y escuche, y se zambulló en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Pregunta: ¿de quién fue la orden que hiciera esto? ¿De quién? De Dios, porque Dios inspiró al profeta. Profeta que le iba a decir algo que era de él, no, él recibió de Dios. Dios le dijo: ¿sabe qué? A ese orgulloso, a ese que cree más que otro, dígamele que tire 7 veces en el Jordán. Y su cuerpo estaba lleno de lepra, su piel estaba leprosa. Es decir que representaba un peligro esa decisión, porque al entrar en contacto con el agua del Jordán podría infectarse, podría morir, hermano. Hay decisiones en la vida que uno cree que se va a infectar más, o que va a morir, o que ya no se va a poder levantar de allí, hermano. Pero si Dios te lo dijo, tú debes obedecerlo, tú debes hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Dale una ofrenda de palmas al que vive. Aleluya. Tenemos que hacerlo, hermano. Y nótese esto: y su carne se volvió como la carne de ¿quién? Es decir que le acabaron los resabios. Es decir que ya no piensa como antes pensaba, sino que empieza a tener mentalidad de ¿qué? Nueva. Y dice la escritura: y quedó limpio. Número 2, en ese lugar de decisión Dios nos limpia. ¿Y cuántos de ustedes quieren ese efecto? Yo por lo menos lo quiero, hermano. Nótese que el profeta fue un simplemente receptor de la voluntad de Dios. Otro efecto hay un poquito más adelante, en el capítulo, más atrás, número 2, capítulo número 2 de Segunda de Reyes, verso número, regálame desde el 6, yo miro, porfa. 2:6, 2 de Reyes 2:6. Y escuche esta palabra. Y dice la escritura: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado. ¿A dónde? Dígalo fuerte: ¿a dónde? ¿Y a dónde nos está enviando Dios hoy? A tomar decisiones. O te quedas o te vas, o cambias o te hundes, o te santificas y te purificas, te zambulles, o no alcanzas la bendición de Dios. Qué pena poder hablar y predicar de esa manera, pero yo predico lo que Dios me diga, hermano. Porque si estuviéramos en una iglesia resabiada, más de uno saldría o esperaría que acabe el culto: yo por aquí no vuelvo. Y uno echando el diezmo, 500,000 que he hecho yo cada mes. Pero hay que hablar la palabra como es, mi hermano. O te santificas o no vas, o nos adelantamos o nos quedamos atrás, o esperamos a Cristo, hermano, al consumador y al autor de la fe, amado, o te quedas. Y yo prefiero predicarlo aquí y no hallarme una sorpresa, porque yo tengo fe que iré a la vida eterna, y no verte a ti, y no entonces gozarme contigo, o que me devuelva Dios: hey, tú no predicaste el mensaje que te dije, hey, tú no predicaste que yo. No, hermano, yo tengo que hacerlo, me es impuesta necesidad. Amén. Así que si esto te pega, hermano, ¿sabe? Gloria a Dios, porque a mí también me pega, hermano. ¿Y sabe con qué condición salgo? Con un desafío de cambiar, con un desafío de purificarme, de santificarme y de perfeccionarme en Cristo Jesús. Amén. Pero no, hermano, ya basta de resabios, ¿no? Ya es tiempo de... El que quiso seguir adelante siguió, amado.
Y el que no, hay que tratar de hacerlo volver al camino. Pero nótese, la escritura dice que este Elías estaba, perdóneme la expresión, pegado al pulmón de Eliseo de Elías. Y entonces Elías le dijo a Eliseo: ¿sabe qué? Quédese aquí, porque al lugar donde yo voy usted no puede ir, o a usted no lo mandaron, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él dijo, o sea, Eliseo le dijo: ah, bueno, hágale pues, que yo lo espero aquí. Todo bien, todo bien, amén. No, mi hermano. Y nótese esta palabra, mi hermano. Esto se necesita de decisión, determinación. ¿Cuántos están escuchando? Y él le dijo: ah, oiga, como decía por ahí el amigo mío, no está ni tibio. Y él le dijo, bíblicamente es así: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Aunque usted venga un ángel del cielo y lo quiera apartar, usted tiene que decir: vive el Señor y vive mi alma, que no lo dejaré. Determinación, hermano. Pero hay algunos hermanos que vienen: ay, usted sí sabía que el pastor, ay, en serio, ay, no. Sacan al hermano y se va. ¿Tú crees que eso es de Dios? No, hermano, es tiempo de madurar, es tiempo de ser espirituales y no carnales. El día en que yo predique algo que no está en la palabra, un anatema, algo que me salga, y si váyase, salga corriendo. Pero si yo predico algo que está en la palabra, si no te cae bien, es porque Dios te quiere tratar, es porque Dios quiere limpiarte, es porque Dios quiere llevarte a ese Jordán, para que aunque te duela 7 veces te zambullas. ¿Y sabe por qué lo predico? Porque yo lo viví. Estuve en una iglesia y estuve en disciplina mucho tiempo, más de 2 años, y no quería ir, porque sentía que la prédica del quien predicaba era para mí. Y me tiraban desde allá y yo iba a correr, y yo cuando me iba a parar, mi esposa cogía: ¿y para dónde va? Impulsos carnales, hermano, porque la palabra me estaba confrontando. Y si yo me hubiese levantado, el proceso hubiera muerto. Pero agradezco a Dios que esa mujer y salíamos del culto y me decían: no. Yo le decía: sí. Pero al fin y al cabo pasamos el proceso. Me tocó zambullirme en el Jordán varias veces y no quería, hermano. Pero cada que me zambullía, cuando salía, sentía tranquilidad. Yo decía: ay, Dios mío, bueno, el otro domingo sí voy. Iba el domingo y tenga su garroteada, y intentaba pararme hasta que Dios empezó a formarme, comenzó a decirme: es necesario que pases por el fuego, es necesario que pases por las aguas, pero si yo estoy contigo, no perecerás, sino que vivirás, y te levantaré con gloria y con poder. Y esa palabra se ejecutó solo por ello, mi hermano. Si le va a aplaudir a Dios, hágalo fuerte. Aleluya. Gloria a Dios. Y entonces dice la palabra: y vive tu alma, que no te dejaré. Y no le quedó otra manera a Elías que decirles: pues vamos. Así como cuando a usted no lo quieren sacar de la casa, que por la última lo llevan: pues vamos. ¿A cuánto le ha pasado? No, mentira, no levante la mano. Verso siguiente, 7. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto a ¿dónde? Es decir, que tenían que tomar una ¿qué? Decisión. Amén. Verso siguiente. Tomando entonces Elías su manto. Es decir, ¿qué significa el manto? Significa el llamado que Dios le dio a usted. Si usted es evangelista, profeta, maestro, danzor, cantor, ese es su manto, hermano. Y yo quisiera preguntarle: ¿dónde lo tiene usted? ¿En qué condiciones está su manto, hermano? Pues yo no sé, pero la palabra dice que esta decisión, dice la escritura, Elías tomó su manto. ¿Y qué hizo? Lo dobló. Qué tremendo esto, hermano. Esto es más profundo, porque el doblarlo es ¿qué? Es como cuando yo cierro la Biblia aquí y yo digo: listo, ¿qué? Después de que cierro la Biblia, ¿qué hago? Ustedes se ponen en pie y usted dice: ay, por fin el culto se va a terminar. Pues dicen algunos. Mentira, no. Pues así este varón dobló su manto, dice la palabra, y golpeó las aguas. ¿De qué río? Del lugar de decisiones del Jordán, las cuales se apartaron a un lado
y a otro lado. Usted tiene que ser determinante, hermano, y pararse ante ese Jordán. Y si es necesario, tome su manto y dele, hermano. ¿Para qué? Para que se abra paso. Y dice la escritura, y pasaron ambos. ¿Por dónde pasaron? Ahí no dice por el Jordán, por lo seco. Escuche esto que les voy a decir: Dios te sacará limpio. Pastor, pero mi imagen me la han dañado, han dicho que yo soy esto, que soy un mequetrefe, que yo no puedo, que no soy capaz. Pero si tú te paras en el Jordán y tomas tu llamado y lo doblas y golpeas con certeza, no al hermano, sino a la situación, amado, ¿sabe qué va a pasar? Al uno, al otro lado, y Dios te va a pasar en seco y en limpio. ¿Cuántos lo reciben? Vamos, recíbalo, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y número último, que pasó en el Jordán y que pasará cuando nosotros vamos. Diga conmigo, el proceso, dígale que está a su lado, el proceso terminará. Número 5, Mateo 3. Y vamos al verso número 13. Vamos a mirar a alguien que también frecuentó el Jordán, y su nombre es Jesús. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea. ¿Y vino a dónde? A Juan. Él venía del desierto, ¿verdad? Porque estaba en el desierto, había sido tentado, ¿sí? Pero nótese lo que la palabra dice. Entonces Jesús venía de allí y vino a Juan. ¿A dónde? Diga conmigo, al lugar de decisión. Es decir, que Jesús, cuando fue allá, fue, como dicen los jóvenes, decidido, fue con una decisión tomada. ¿Cuánto lo entienden? Y fue a Juan al Jordán, y la decisión que él tenía, aunque no era necesaria, era que iba a ser ¿qué? Bautizado por Juan. Sabes, a veces Dios nos pone en el Jordán y no entendemos. ¿Sabe por qué? Porque Juan decía, pero maestro, pero ¿cómo le ocurre? Yo creí que usted venía antes a bautizarme a mí. ¿Sabe una cosa, mi amado? Juan el Bautista utilizó el desierto, utilizó el río Jordán toda su vida. ¿Y sabe para qué lo utilizó? Para predicar, para bautizar. Ese no lo tenía, pero bueno, gracias. Lo utilizó como ese campo de cambio y de bendición. Pero ahora él estaba esperando, él no entendía, él decía, uy, va a ser bautizado por Jesús. Pero no, resulta que el Jesús fue a decirle a él, bautízame. ¿Qué quiere decir esto? Que hay decisiones que no comprendemos en el Jordán, que no entendemos, pero la palabra nos enseña que tú no debes entender, que tú debes obedecer. ¿Cuánto lo creen? Obediencia quiero más que sacrificio. Amén. Verso siguiente. Mas Juan se lo ponía diciendo, no, maestro, pero ¿cómo se le ocurre? Y es que es lo que en el Jordán pasa. A veces tú tomas la decisión y llegas y te encuentras con un Juan que te dice, ay, no lo haga. Que te dice, no, pero así no es como yo creo. No, hermano, es como Dios te dijo. Es como Dios ha dictaminado. No es como tu vecino, como ellos te dijeron. No, hermano, es como Dios. La palabra dice, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. En un día me encontré en ese Jordán y una autoridad me había dado una orden y yo no entendía, no comprendía. Yo decía, esto no puede ser. Pero ahí en ese Jordán entendí que era una oposición. Porque ¿con qué se encontró Jesús en el Jordán? Con oposición. Venía lleno del Espíritu. Por eso es que cuando más te llenas, más oposición viene. ¿Cuánto lo creen? Porque es bíblico, hermano. Jesús lo pasó y se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Diga conmigo, aunque no comprenda, dígalo fuerte, aunque no comprenda, yo obedeceré a Dios. Amén. Salte al verso 16 porque el tiempo se me fue. Y Jesús, después que fue bautizado, mire qué lindo esto, ¿subió de qué? De las aguas del Jordán, porque él tomó una decisión. Amén.
Y así hay gente que todavía pelea, ay no, yo no me bautizo, no, ni tibio. Además yo ya fui bautizado. ¿Cuánto tenía usted? Como un mes. Ay, ¿usted se acuerda? Ni tengo idea. Hermano, el bautismo es algo consciente. Y hay gente que pelea con él. Pero si Jesús lo hizo, porque tomó la decisión en las aguas de la decisión en el Jordán. Y dice la escritura que cuando usted toma la decisión, la elección de honrar a Dios en ese lugar, ¿sabe qué pasa? Este es el efecto más poderoso. Cuando tú decides, hermano, este es el efecto más poderoso. Y yo hoy lo declaro para ustedes, lo declaro para sus hogares, para su familia, para su economía, para su vida y para todo. ¿Ustedes lo reciben? ¿Sabe qué va a pasar? Y he aquí que los cielos fueron ¿qué? Dígalo fuerte, ¿fueron qué? Uy, hermano, qué tremenda esta palabra. Y los cielos fueron abiertos. Aleluya. ¿Todo por qué? Porque se fue al lugar de decisión con una decisión. Aunque Juan le decía, le dijo, no, mi hijo, papi, relájese, papá. Lo que le estoy diciendo es que usted me tiene que bautizar a mí. Con carácter lo hizo. Y Juan con duda lo sumergió en el agua. Y cuando eso pasó y ocurrió esa obediencia de Jesús y también de Johanán, es decir, de Juan, porque regañadiente lo hizo, pero al fin obedeció. Cuando esos dos conexiones obedecieron, por eso la palabra dice que es poderoso cuando dos en la tierra se ponen de acuerdo y piden al Padre cualquier cosa, os será dada. Y entonces cuando estuvieron los dos en obediencia, he aquí los cielos fueron abiertos. Y yo lo creo en esta mañana, mi hermano. Y vio al Espíritu de Dios que descendía. Qué tremendo este versículo, hermano. Porque cuando tú vas al Jordán y tomas la decisión, no solamente el cielo se abre, sino que la presencia del Espíritu de Dios en tu vida comenzará a operar poderosa y milagrosamente. Y vio al Espíritu que descendía como paloma y que venía sobre él. Verso 17. Otro efecto de estar en el Jordán y tomar una decisión que glorifique a Dios, vendrá lo más poderoso, hermano. Porque una cosa es que el cielo se te abra, porque una cosa es que Dios te abra la puerta en bendición, pero una muy diferente, un efecto poderoso, pesado, un peso de gloria, no es como este, dice, y hubo una voz. ¿De dónde? Del cielo. ¿Qué significa eso? Escuche esto, que cuando tú obedezcas allí, Dios te va a hablar. Dígale al que está a su lado, Dios te va a hablar. Diga conmigo, Dios me va a hablar. Diga, Dios me está hablando. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Dale una ofrenda de palmas al que vive si usted lo cree. Vamos, déselo fuerte, glorifíquenlo. Aleluya. Qué tremenda la palabra, hermano, porque hay una voz del cielo, es decir, Dios te hablará, Dios te dirá qué hacer, qué camino tomar, qué decisión hacer para Él. Y esa voz decía, ¿sabe qué es lo que esa voz dice? Porque esto no solo le pasó a Jesús, esto es cuando estamos en el escenario del Jordán. Yo he visto tanta gente en el Jordán devolverse. Yo he visto tanta gente en el Jordán ver su cauce y decir, uy no, pastor, no voy más con usted, tengo miedo de pasar a el otro lado, y se van. Qué triste eso, hermano. Después de transitar, de pelear la buena batalla, de hombro a hombro llevar esta obra, muchos se devuelven. Es doloroso, hermano, créame que es doloroso, pero no tengo más de otro camino sino que orar a Dios, porque yo no soy Dios para decirle al hermano, no, hermano, solo puedo orar y pedir misericordia para que vuelva, para que cuando se estrelle en el muro Él entienda, para que cuando esté como el hijo pródigo Él mire hacia arriba y vuelva y entienda que solo hay cobertura, protección, bendición en las manos de Dios. Por eso duele, mi hermano, duele, pero no puedo hacer más. Y a una voz del cielo que decía, y este es el efecto más lindo, hermano, que nos da paternidad, que nos da esencia, porque Él también, así como le dijo a Jesús, también cuando tú en el Jordán estés y hagas caso, Él te dirá, esta, no es despectivo, sino que así lo dice la palabra, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en quien ¿qué? Tengo complacencia. Y todo esto pasa ¿en dónde? En un lugar que es clave para la vida del creyente,
y es el Jordán, hermano. El Jordán no ha dejado su cauce desde entonces. Porque si tú vas a Israel, ahí está el Jordán, y va en su cauce y pasa y sigue. Pero ¿sabe qué es lo que hace un efecto diferente? Cuando un hombre y una mujer están en esa condición, están en ese Jordán, están para tomar una decisión y cambian el destino y hacen la voluntad de Dios, entonces Él abrirá las ventanas, las puertas de los cielos, y Él hablará a tu vida, y Él te dirá: tú eres mi hijo amado, en ti, en tu obediencia yo me complazco. Pero solo hay esa manera, hermano, y es honrándolo a Él, y es tomando decisiones sabias aunque nos duelan. Porque las mayores decisiones en la vida, por lo general un 90% de las que Dios nos lleva a tomar, no estamos de acuerdo. Decimos: bueno, voy a obedecer, pero no te entiendo. No estamos para entender, hermano. Qué lindo es cuando una persona está en un proceso y entonces mira al cielo y le dice: Dios, no estoy para entenderte, estoy para obedecerte. Entonces del cielo viene la voz, hermano, y viene la complacencia del Espíritu Santo de Dios. Todo esto solo ¿por qué? Por estar en el lugar correcto. Todos estaremos allí, pero no todos haremos como hoy nos enseñaron los siervos de Dios en la palabra, porque habrán algunos Lot que van a tomar esa decisión solo por conveniencia y que no lo van a hacer con un corazón entendido en los tiempos. Por eso, si usted en esta mañana quiere este efecto de la palabra en su vida, yo le invito para que se ponga en pie, mi hermano, y vamos a tomar unos minutos para decirle al Señor. Porque yo estoy seguro que ahora mismo tú debes tomar decisiones, que ahora mismo tú debes estar allí pensando qué hacer, que el proyecto que no se dio este año, mirando si usted lo va a lograr el otro. Pero no sé, mi hermano, en esta mañana, por favor, cierre sus ojos por un momento y dígale: Padre, hoy vengo delante de ti, Señor, porque es un tiempo de elección, porque es un tiempo de bendición, Padre, porque es un tiempo, oh Padre amado, que tú nos permites discernir los tiempos. Oh Señor, yo te doy gracias por este puñado de tus hijos que no comprenden o que no comprendemos, Señor, porque yo también me incluyo allí, la dimensión espiritual y sobrenatural. Por eso levanta tus manos por un momento y dale gracias a Dios por su palabra. Dígale: Señor, gracias por hablarme. Gracias, Padre Santo, por confrontarme. Gracias por colocarme en el Jordán. Yo, Señor, aunque me duela, tomaré la elección tuya. Aunque no comprenda, yo me sumergiré y yo haré tu perfecta voluntad, Cristo. Porque esa voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amado, no pelees con Dios, no alterques con Dios. Si tú no comprendes, humíllate y dígale: Señor, porque yo lo he hecho. Hay cosas que no he comprendido y no he entendido, pero yo he llorado y le he dicho: Dios, perdóname, Padre, no entiendo, pero aquí estoy. Y entonces de su presencia viene un tiempo, viene un refrigerio que me conserva, que me levanta, que salgo de ese lugar de orar, de pedirle a Dios, no entendiendo, hermano, pero sí queriendo obedecer para seguir adelante. Levanta tus manos por un momento y ora a Dios conmigo. Y yo no sé qué tú le vas a decir en esta mañana, pero tú debes tomar la determinación. ¿Sabe cuál es la más importante? Es seguirlo a Él hasta que la muerte, como dicen en el matrimonio, nos separe. Que no sea el pleito, la ira, la contienda, la duda quien te separe de Cristo. La palabra dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, mi hermano. Aférrate al Espíritu de Dios. Ven ahora, vamos, llámalo. Dígale: Espíritu Santo, por favor, ven, aterriza en mi vida. Ven ahora dentro de mí y haz esa obra. Ayúdame, amado, porque a veces siento que no tengo respiración, porque a veces siento que el aire no me pasa, pero tú vienes a mí, amado, y tú vuelves a la vida, mi vida, y tú vuelves a mi vida. Todo, vamos, Padre, vamos, adórale, hermano. Dígale: Señor, hoy me apego a tu palabra. Hoy me rindo a tu promesa. Hoy tomo, Señor, todo, absolutamente de ti, Señor. Y aunque no comprendamos,
queremos terminar este espacio adorándote, Señor. Y yo bendigo a este pueblo, Padre. Oro por los que no han vuelto, Señor. Oro por aquellos que están desanimados, por aquellos que están dolidos, enfermos, por aquellos, Señor, que tal vez alguna enfermedad espiritual ha venido a tocar su pelaje, ha venido a tocar aún, Señor, su vida. Por favor, amado, haz comprender, Señor, yo no soy perfecto, nadie es perfecto, amado, pero haz comprender que el único beneficiario para el reino de los cielos eres tú, Señor, cuando nos ponemos de acuerdo.